Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a presentar hoy día es sobre los filtros en Excel, el manejo de filtros. Le voy a hacer una presentación acá en Word para que ustedes conozcan las herramientas que tiene los filtros. Entonces leemos el concepto. Dice que los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que los filtros clasifican la información de acuerdo a ciertos criterios de búsqueda. Los criterios de búsqueda, ¿quién lo da? El usuario que necesita clasificar la información. Entonces, ese es el filtro, clasificar la información de acuerdo al criterio que ustedes desean. Dice, por ejemplo, acá en el documento dice, por ejemplo, en la siguiente imagen se pueden ver los datos de ventas de una empresa. ¿Cómo puedo tener una vista con todas las filas que pertenecen al vendedor Hugo? Esto sería una tarea difícil de lograr si no tuviéramos la facilidad de crear filtros. O sea que si me dicen de la lista de la base de datos que yo clasifique la información solamente de ese vendedor Hugo, entonces si yo no aplicaría filtro, tendría que buscar uno por uno, ver cuál es la orden, en qué región pertenece, de la fecha y el total. Pero aplicando la función de filtros, yo puedo clasificar esa información de manera automática. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hay varios tipos de filtros, ¿ya? Aquí está el procedimiento, cómo se hace, se crea el filtro. Dice que para irnos a la herramienta filtros tenemos que irnos a la ficha datos. Dentro de la ficha datos vamos al grupo ordenar y filtrar y el comando filtros. Cuando se aplica el comando filtros, automáticamente se activan unas flechitas y yo puedo clasificar por el campo de la base de datos que yo necesito. Entonces vamos a pasar a la hoja de cálculo, voy a minimizar, voy a pasar a la base de datos. Estas son las bases de datos que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos siguiendo el procedimiento. Si me voy a la ficha datos, al grupo ordenar y filtrar, como estoy haciendo en el mouse, y aplico la herramienta filtros, automáticamente se filtran los campos de la base de datos. Por ejemplo, voy a clasificar solamente los del sexo femenino. Entonces, cuando hago clic en la flechita, me aparecen tres opciones. Yo debo de seleccionar solamente el sexo masculino o femenino según la condición. Por ejemplo, voy a decirles que sean del sexo femenino, desactivo masculino y le digo aceptar. Entonces automáticamente en la base de datos me aparece todos los del sexo femenino. Vamos a imaginar que ya no solamente quiero del sexo femenino, pero quiero que el cargo sea secretaria. Entonces me voy al campo cargo, hago clic en la flechita y le digo que solamente desactivo todo con la opción seleccionar todo desactivo y solamente le digo que sea secretario y le doy a aceptar. Entonces son del sexo femenino y son secretarias. Y el hobbit le digo que le guste bailar, entonces me voy, hago clic ahí, desactivo, seleccionar todo y solamente les digo que les guste bailar. Entonces estoy clasificando la información de manera automática utilizando la herramienta filtro. Si no tuviera esta herramienta, me tendría que clasificar dato por dato, campo por campo. Si yo desactivo la opción, vuelve a su estado normal. Entonces se desactiva en la clasificación y yo de nuevo le puedo aplicar, utilizando la herramienta filtro, de nuevo lo puedo clasificar. Excel maneja varios tipos de filtros. Tenemos tipo de filtro de texto, filtro de tipo de texto número, tenemos filtro de avanzados, tenemos filtros de fecha y tenemos filtros con el color que ustedes quieran seleccionar. Hay varios tipos de filtros. Por ejemplo, si yo voy a aplicar el filtro de tipo texto, se supone que voy a trabajar con los campos de la base de datos que son textos. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el sexo, el estado civil, el cargo y el hobby. Un ejemplo, me voy a nombre y le digo filtro de texto.
me aparecen los criterios de búsqueda. Por ejemplo, le digo que comiencen con, por. Entonces le digo que comience por quién. Le digo el primer carácter de mi dato, de mi base de datos. Le digo que comiencen por M. Entonces me va a clasificar todos los que comienzan por M. Entonces hay varios tipos de filtros que lo vamos a ir detallando paso a paso. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Quedó claro? Muchas gracias.